Hola, mi nombre es Hamer Chica. Soy abogado especialista en Derecho Administrativo. He asesorado diferentes entidades estatales y empresas del sector privado. Mi trayectoria se ha fundamentado por una gran pasión por el sector público. He sido catalogado como experto en políticas públicas de juventud, contribuido a la redacción de documentos COMPES y medidas de control preventivo hacia diferentes organizaciones estatales. Actualmente soy abogado de una de las entidades oficiales de más renombre. Tú y yo nacimos en un hermoso país, pero ¿sabes cómo está organizado? ¿Sabes cuál es su estructura? ¿Cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos? Desde ese punto de vista es muy importante abordar el derecho constitucional. Se puede decir que el derecho constitucional es esa rama del derecho público que se encarga de estudiar cómo está dividido el territorio, cuál es la organización del Estado, qué ejercen los organismos de control, cuáles son las garantías que tienen todos sus ciudadanos y además de eso propende porque el Estado funcione de una mejor manera. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra derecho constitucional? Por supuesto, la Constitución. Pero, ¿la conoces? ¿Sabes qué es? La Constitución es un texto jurídico político el cual se encarga de organizar todos los lineamientos para que un Estado funcione de la mejor manera. Es por eso que es muy importante que conozcas la Constitución de tu país. Entre los principales aspectos del derecho constitucional está la división de poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Para que un Estado funcione de la manera más democrática posible, no se puede asignar todo el poder en cabeza de uno solo. Esto iría en contra de las libertades de los ciudadanos. El poder legislativo es el encargado de crear y modificar las leyes para todos los ciudadanos. Está compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, que a su vez se llama el Congreso de la República. Los senadores son aquellos personajes que se hacen elegir a nivel nacional y los representantes a la Cámara son elegidos por un periodo determinado en diferentes territorios para representar los intereses de los ciudadanos como tú. ¿Sabías que el presidente de la República es el encargado de representar el poder ejecutivo? Y por eso se convierte en la autoridad suprema de un país. A su vez, el presidente de la República tiene delegados a sus ministros y a los superintendentes, quienes se encargan de velar por las carteras o desarrollar los temas con políticas específicas. Ejemplo, agricultura, economía, deporte, educación y salud. Por eso es que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo son el organismo más importante para la administración de un país. Por último, tenemos el Poder Judicial. Está integrado por todos los jueces del país y los altos magistrados, quienes se encargan de impartir justicia. Es un sistema que funciona autónomamente de los demás y está segmentado en todos los territorios por distritos judiciales. Para que conozcas un mejor significado del derecho constitucional, debes entender el concepto de Estado, nación, país y república. Pues aunque a veces las palabras se sinteticen hacia lo mismo, no quieren decir que tienen el mismo significado. Por ejemplo, Estado es aquel territorio habitado por los ciudadanos que lo rige una misma constitución y las mismas leyes o un mismo ordenamiento jurídico, mientras que la nación es aquel territorio donde sus habitantes comparten las mismas costumbres sociales. La República es un sistema de gobierno que está compuesto por una sola constitución, un solo sistema electoral, la división de 3 poderes, mientras que el país es una denominación que se le da a un territorio para diferenciarlo de los demás estados del mundo. Por eso es que es un vocablo a nivel internacional. Recuerda que un estado es una comunidad políticamente organizada y debe contar con 5 elementos para que el mismo exista. El primer elemento es el elemento humano, pues un estado sin personas jamás puede concebirse. El segundo elemento es el elemento geográfico y es aquel que se inspira en el territorio donde va ubicado el país o el estado. El tercer elemento es el político
y hace referencia a la organización del Estado con toda su estructura y sus instituciones para que él mismo funcione de la mejor manera. Un cuarto elemento es el elemento material y es aquel que está compuesto por todos los bienes ubicados dentro del territorio estatal. Por último tenemos el quinto elemento, el elemento psicológico, y son aquellas costumbres o razas que distinguen a la población que componen el Estado. Cuando escuches hablar de derecho constitucional, sabrás entonces que es aquella rama encargada de estudiar todo lo relativo frente al Estado, sus componentes, su funcionamiento, su estructura, además de su fundamentación política. A esto se le conoce como derecho público o derecho constitucional. De todo lo anterior visto, podemos concluir lo siguiente. 1. Todos los estados del mundo están regidos por normas, y esas normas son las constituciones. De esa materia se encarga el derecho constitucional. 2. La Constitución es la norma prevalente, la norma de mayor jerarquía en todos los estados. Por eso es que desde ahí se parten los lineamientos para el ordenamiento jurídico que rige toda la materia de un estado. 3. El derecho constitucional es la columna vertebral del ordenamiento jurídico de un Estado, puesto que la Constitución, al ser la norma de normas, debe fundamentar las demás leyes. Espero que esta información haya sido útil para ti. Puedes contactarme en los vínculos que aparecen a continuación. Que tengas un muy buen día.